Vale la pena una vez más saber que se puede, que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con flor esperanza, pensar al futuro con eso. Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil de empezar. Es que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día será. Hola chicos, buenos días, bienvenidos a todos. ¿Me escuchan? Bienvenida Adriana. Sí, maestra, sí la escucho. Xochitl, ¿me pueden hablar por favor? Sí, la escuchamos, maestra. Buenos días. Buenas tardes. Ok, los puedo leer en internet. ¿Me pueden decir si me escuchan mientras conecto otro dispositivo? Porque no entiendo por qué no me escuchan de esta computadora. Hola misma y buenas tardes. Ok. Bien, ahí estoy hablando desde otro dispositivo. ¿Me pueden hablar? Hola mis buenas tardes. Ah, perfecto. Entonces me oyen desde otro dispositivo, pero me van a ver en este, ¿ok? Estoy en dos. Buenas tardes a todos, chicos. Bueno, pues ahora sí nos tocó, ustedes siempre están online, pero bueno, otra vez nos tocó así. Vamos a empezar. Bien, el día de hoy vamos a seguir con nuestro tema que vimos desde la semana pasada, entonces es una continuidad. Aquí está el orden de la sesión. Vamos a ver el objetivo que tiene que ver con el de la semana pasada porque es una continuidad. Vamos a hacer una actividad de inicio. Vamos a ver componentes metodológicos en la práctica educativa que ya estamos viendo y que vamos a continuar. Vamos a hablar del método en la práctica educativa, que este ya lo vimos. Solo vamos a hacer un repaso, papel de los contenidos en lo metodológico. Y hoy vamos a entrar a ¿qué son los programas? ¿Por qué son importantes en las metodologías de los maestros? ¿Y cuáles son todos esos recursos que podemos utilizar y que todo maestro y tú como pedagogo tienes que conocer para poder realizar y desarrollar un buen análisis dentro del ambiente educativo? Realizaremos una actividad de cierre y ustedes pueden siempre consultar las referencias bibliográficas al final de la clase. Quisiera hacer aquí una pausa para decirles que ya revisé sus actividades y quisiera que ustedes en los foros que estamos realizando, por favor, es de suma importancia que en estos foros tú pongas mayor cuidado a argumentar. ¿Qué es argumentar? Si yo argumento, no es solo doy mi idea, yo no solo vengo aquí y te digo, ok, la metodología en la práctica educativa es y lo que yo crea. No podemos. Nosotros como pedagogos tenemos que siempre argumentar. Hay muchos autores, hay muchas teorías, hay muchos artículos, hay muchas investigaciones. Entonces, quiero que por favor todos, de aquí en adelante que yo deje un foro, siempre me cites un autor que tú creas que va con la forma de pensar. ¿Ok? Por ahí revisé los foros, les puse comentarios, revisé sus ensayos también. Entonces, tengan mucho cuidado con hacer un ensayo. Un ensayo lleva inicio, desarrollo, cierre. Y en el cierre llevo las conclusiones y siempre tengo que dar una referencia.
varias referencias. ¿Por qué? Porque se supone que en un ensayo lo que yo hago es argumentar. Sí hablo en primera persona porque estoy externando lo que yo reflexiono, pero tengo que partir de una teoría. ¿Entendido? Entonces, ustedes como pedagogos, chicos, tienen que argumentar. Nosotros siempre tenemos que saber las metodologías, saber los autores, conocer a fondo, ¿ok? Leer es muy importante para nosotros. Entonces, sí les voy a pedir que de aquí en adelante todo foro lo hagan argumentativo. No es nada más lo que yo pienso y pongo ahí un rengloncito y ya, ¿ok? Hasta aquí lo dejé pasar porque, bueno, quise hacértelo saber. Pero de aquí en adelante no tomar en cuenta el foro o no tomar en cuenta un ensayo o una reflexión según lo que yo te pida si no argumentas. ¿Queda claro, chicos? ¿Entendido? Xochitl, Guadalupe, Adriana. Sí, maestra, sí quedó claro. Maestra. Bueno, ok. Vamos a empezar entonces. Vamos a hacer una actividad de inicio, ¿sale? Entonces es bien importante que la hagan. Yo no los estoy viendo. Me encantaría que tuvieran, la verdad, las cámaras prendidas para poderlos ver. Me gustaría que lo hicieras, por favor, porque esto es psicomotricidad. ¿Qué hacen los maestros cuando inician una clase? Hay que activar al alumno. En una empresa, de igualmente, hoy por hoy, hay programas donde debemos activar al empleado, también debemos activar, si fuera adulto mayor, activarlo. Y este ejercicio que les estoy poniendo y que que ahorita vamos a hacer es gimnasia cerebral con manos, ¿ok? Entonces me encantaría que lo vayan haciendo ahí. Quien pueda abrir su cámara, por favor hágalo, gracias Xochitl, para que yo los pueda ver. Bien, fíjense, empecemos. Es con las manos, las manos arriba. Lo voy a empezar. Primero vamos a hacer algunas actividades, hay que seguir el número. Va a decir 1 y entonces ponemos o hacemos el sonido hacia donde estén las flechas. Ahorita lo van a ver. Y después van a cambiar, cada mano tiene que hacer movimientos diferentes. Muy interesante. Ahí vamos, 1 abajo, 2 arriba, abajo, perdón, ahí abajo, abajo. Ahí seguimos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí vamos a cambiar. Cada mano está diferente. Fíjate, ahí ya vamos disparejos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y luego en las manos dos iguales. Abajo es 1, arriba es 2. 1, 2, 3. Cada mano va diferente. Eso es psicomotricidad. Y ahorita estamos conectando. Si tú lo estás haciendo, hay que seguir los números. 1, 2. ¿Está complicado? Si tú no puedes, primero haz una mano y luego conectas la otra. Y para las veces que necesites para poder. ¿Vieron? ¿Qué tal? Está complicado, ¿verdad? Estos ejercicios se hacen en aula. ¿Por qué hacen? Porque hacen una conexión, ¿ok? Entre nuestro hemisferio derecho e izquierdo. ¿Qué tenemos que aprender nosotros como pedagogos? Estas estrategias, estas actividades previas a nuestro día a día educativo. Entonces, siempre que tengas una nueva actividad, guárdala, porque te va a servir, ¿ok? Este es con manos.
Les voy a ir presentando poco a poco alguna otra. Internet está llena de ellas y vamos a ir trabajando así para tener nuevas ideas. Bien, ahora sí vamos con nuestra sesión. El objetivo de la sesión es que tú reconozcas los componentes metodológicos que hemos estado viendo en la práctica educativa y el papel que desempeña la función y los programas, así como los recursos y la planeación que el día de hoy vamos a ver. Aquí solo estamos recordando, ¿ok? En esta primera parte solo estoy repasando, entonces no me voy a detener mucho porque esto ya lo vimos. Hablamos que la metodología, acuérdate que son todos los procedimientos, acciones organizadas y planificadas, todo lo que el maestro va a utilizar para hacer posible ese aprendizaje. Esto ya nos debe quedar claro porque lo he repetido en cada clase. Metodología, todas las acciones, todos los programas, todas las técnicas, todo lo que el maestro va a utilizar para posibilitar el aprendizaje. Una metodología como pedagogos, tú como pedagogo tienes que entender todo este desarrollo de la práctica, ¿ok? Y comprender cuáles herramientas, técnicas, estrategias y métodos didácticos se pueden utilizar. Es por eso que tú como pedagogo te va a servir todos estos materiales, todas estas estrategias, guárdalas, porque un día vas a necesitarlas para hacer un estudio en un aula, para analizar, para poder desarrollar un programa educativo adaptado a nuestros alumnos. También recordemos que los componentes metodológicos de la práctica educativa tienen que ver con herramientas. Esas herramientas son nuestros instrumentos dentro de un aula que nos van a permitir desarrollar el aprendizaje de los alumnos, que sea más atractiva, que sea más interesante y que apoye ese contenido que estamos viendo. Esta metodología también tiene que ver con el desarrollo de la práctica diaria, porque dependiendo, como ahorita nosotros estamos teniendo continuidad de un tema, yo tengo que buscar más estrategias, más actividades para que tú puedas, ¿no? Asimilar los contenidos. Otro de los componentes metodológicos es que estos métodos tienen técnicas y actividades que todo es sumamente planificado. Acuérdate, todo debe ser planificado. Nada puede en el momento cambiarse. Si bien podemos adaptar las actividades y a lo mejor modificar, si era por equipos, hacerlo individual, no podemos a la hora de la hora decidir qué metodología vamos a utilizar. Y por último, la clase pasada vimos que estas metodologías pueden ser tradicionales, que son las que hemos utilizado hasta el día de hoy. Mucho en sus reflexiones y en sus ensayos me pusieron y me hablan de las metodologías actuales e innovadoras. No te cases con una metodología. Nosotros como pedagogos tenemos que entender todas en lo más posible, manejarlas y practicarlas para que tú sepas las equivocaciones que hay en cada una, pero ya en lo vivencial. En teoría hay muchas estrategias que te marcan, pero ya en práctica te vas a dar cuenta que cada grupo es diferente, te responde diferente y el contexto, por supuesto, es muy complicado en algunas situaciones. Entonces aquí las tradicionales han funcionado mucho tiempo, hay maestros que todavía les siguen funcionando, como lo vimos, que son las clases magisteriales, los procesos basados en saber, las prácticas de laboratorio, tutorías, resolución de ejercicios y aprendizajes de repetición. Lo que más hemos usado a través del tiempo es aprendizajes por repetición. Esto no quiere decir que como eran tradicionales ya no existan. Por supuesto, siguen funcionando y eso por ahí en un foro alguien me puso, como lo hemos visto, ¿te acuerdas en el conductismo? Ajá, el conductismo es una teoría donde hoy por hoy seguimos repitiendo conductas y en todo tenemos ciertos premios. Entonces, en realidad, así llevamos ciertas clases. Y lo de hoy, que son las metodologías innovadoras, lo nuevo, solo puse algunas, gamificación, pero gamificación, que es una palabra en inglés que viene, tenemos que saber la procedencia. Gamificación, gamer, de ahí viene, ¿ok? Entonces, siempre que tú utilices un vocablo así y tú estás en la área de la información, investígalo, ¿ok? Entonces, gamificación viene de gamer, pero en realidad, en preescolar, por ejemplo, todo el tiempo estamos jugando, aprendemos jugando, ¿ok? Entonces, sí es importante, sí, porque la tenemos que llevar en todos los ambientes educativos, no nada más en un preescolar. El aprendizaje basado en el pensamiento
aquí no es nada más que yo le dé los conocimientos a mi alumno, ya veremos más adelante, sino que reflexione, sino que se apropie de ellos y que sean significativos, la palabra que ustedes tienen mucho de moda. Y significativos, ¿qué quiere decir? Que sean permanentes o al menos que les sirvan en su desarrollo de la vida, que es el fin de la educación. El aprendizaje basado en proyectos y el design thinking, que no me voy a meter más allá porque más adelante vamos a retomar. Hasta ahí nos quedamos, ¿ok? Bien, vamos entonces ahora, ¿cómo se pone en práctica una metodología? Porque en teoría se oye muy bonito, pero los que están ahorita haciendo ya sus prácticas lo tienen bien, a lo mejor ya consciente. Guadalupe, ¿tú me puedes decir cómo se desarrolla una clase en el aula? Hay Sí, tres. profesor. ¿Cuáles son? Inicio, desarrollo y cierre. Perfecto. Inicio, desarrollo y cierre. Y de igual forma, como se los venía diciendo al principio, un ensayo así empieza. Introducción, desarrollo y cierre. Fíjense. O sea, hay muchas cosas científicas que van de la mano con esto. Inicio, tengo que hacer una actividad como ahorita la dije, pero también traer los conocimientos previos, o si necesito que esa actividad, en lugar de que sea ahorita como un ejercicio donde conectemos los hemisferios, sea para reafirmar conocimientos, es válido. El desarrollo son los contenidos y las prácticas de mi tema, y el cierre siempre es que yo verifique que esos conocimientos están siendo aprendidos. Bien, entonces eso es poner en práctica una metodología. Saber qué pasos voy a seguir en mi aula, en mi clase. Entonces, ¿qué implica el saber poner en práctica una metodología? Entender y comprender los contenidos e ideas previas del estudiante, ¿no? Empieza un tema. ¿Y qué entiendes por, como lo acabo de decir, como lo acabo de hacer? ¿Cómo es una clase? Entonces, lo que hizo ella fue de decir, ok, son estos pasos. Entonces, traes al momento el conocimiento para poder empezar con nuevos, ¿ok? Otro es la aplicación de la vida diaria. ¿Qué haces tú? ¿Cómo lo aplicas? En base a tu experiencia. Eso es sumamente importante para toda edad. Tengo que aplicarlo a la vida diaria y recuérdalo siempre, tú como pedagogo. El fin último de la educación es que se aplique a la vida. ¿Por qué aplicar a la vida? Porque tú vas a salir afuera a comprar, vas a salir afuera a relacionarte, son los valores. Vas a salir afuera a un mundo donde vas a trabajar laboralmente. ¿Tú a qué estás aprendiendo ahorita en pedagogía? A ser competitivo. ¿Por qué? Porque el que tenga mejores conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas, conocimientos pedagógicos, va a ser el que pueda, tal vez, tener mayores oportunidades laborales. ¿Ok? Entonces hay que aplicar todo conocimiento a la vida diaria. Donde se implementarán. Cuando nosotros vamos a hablar de la naturaleza, ok, mi tema, por ejemplo, naturaleza. Adriana, ¿qué se te ocurre a ti? Nada más dame un ejemplo. Te voy a decir, vas a hablar de la naturaleza con chicos de secundaria. ¿Cómo vas a abordar esto de dónde se aplica? ¿Dónde lo aplicarías? Puedo aplicarlo, si la institución tiene jardín, aplicarlo como los seres vivos. Ok, dame un ejemplo. ¿Qué se te viene a la mente? Por Muy bien. ejemplo, naturaleza, ver cómo el desarrollo de una flor. Pero en secundaria, eso ya es en primaria. Ok, bien, vamos bien, vamos bien. Oye, usando las tecnologías. Una cosa, ¿saben que una situación de la educación, sabes que siempre ser creativo? Vamos bien, ella me dice, los voy a sacar al jardín y el proceso de la planta. Ok, subámoslo un poquito más de nivel. ¿Qué se les ocurre? El niño ya sabe qué es el tallo, la flor. ¿Qué se les ocurre? Carla. Podría ser conocer a lo mejor el tipo de árboles que habitan en la misma secundaria, a veces tienen de diferentes especies, ¿no? Podría ser una investigación, de dónde es, su procedencia, características. Perfecto. Ahora, oigan, metan la tecnología. Para hacerlo más atractivo para los chicos de secundaria, ¿cómo meto la tecnología? Híjole, hay un montón de ideas. ¿Cómo meto? Me gustó eso.
van a investigar qué tipo de árbol es cada uno del que está en una secundaria. ¿Cómo el chavo va a comprobar qué tipo de árbol es? Bueno, ahorita ellos utilizan mucho el celular Eso. y pues una fuente que está de moda es el TikTok. Entonces, Pero espérame, no, porque YouTube. lo que queremos es que lo investiguen. El YouTube, por ejemplo, que busquen un video de árboles. Ok. Aplicaciones. Aplicaciones. Las aplicaciones donde tú escaneas, ¿lo han visto? Busquen en internet. Aplicaciones donde tú escaneas la planta y te sale el nombre. ¿Las has visto? Entonces, ¿qué haríamos? Proyecto, se me ocurre. Proyecto, tipos de árboles, tipos de plantas, no sé. ¿No? Desarrollo. El alumno investigará, acuérdate que el objetivo siempre va en verbo infinitivo. El alumno investigará los tipos de árboles que hay en su entorno. Ya hicimos un proyecto. Materiales. Aplicación, y le pongo el nombre de la aplicación. Dispositivos celulares, ¿no? Complejo sí, porque yo voy a tener que estar en la hora clase o en mi hora que tenga cuidando a los chavos que no vayan a agarrar su celular y se metan al WhatsApp, ¿no? Para eso tengo que hacer y entablar bien las reglas. Pero ¿va a estar atractivo, sí o no? Porque van a estar escaneando, porque están usando la tecnología, porque, híjole, salieron de su contexto, de su salón. ¿Ya vieron? Qué interesante. Entonces, tú como pedagogo debes de ir adelante. ¿Me explico? Tu papel es sumamente importante para la educación. No te cases con una metodología. Sí, video, sí, gamificación. No, más allá. ¿Qué hago con un tema? ¿Ok? Y ese va a ser el reto de esta clase. Ya más adelante les voy a dejar. Ahorita ya vimos, bueno, les pedí ahí unos trabajos sencillos, pero yo quiero que apliquen esto. No es nada más, ya me sé la teoría. No, ahora aplícalo. Entonces quiero ideas innovadoras, pero no en base a la metodología innovadora. La metodología ya existe. Pero ¿qué vas a hacer tú como pedagogo para implementarlo? Como te lo acabo de decir. ¿Entendido, chicos? Entonces De vamos hecho, más allá. maestra, tengo un niño que tiene 7 años Ajá. y le llama mucho la atención la de los planetas. Ok. Entonces, en su tablet se descargó una aplicación que se llama Stellarium. Ay, sí. Y, o sea, ¿cómo se dice? ¿Le Inclina pone? la tablet, ajá, hacia el cielo y donde están las estrellas y te dice qué estrella es, qué planeta es la que estás viendo y sus estrellas que tienen los planetas y así. Información, ¿no? O sea, Entonces le llamó la atención y desde ahí no, o sea, sabe mucho, o sea, me sorprende. y fíjense, hay una teoría, búsquenla, porque ustedes tienen que quedarse con la duda y buscar. Habla de los talentos, que cada uno de nosotros tiene un talento y ese talento lo está desarrollando, ¿se fijan? Eso es el aprendizaje por descubrimiento. Eso son las teorías que nos debemos manejar. Ok, mi hijo, fíjate, Xochitl, tú ya puedes decir, mi hijo tiene una educación por descubrimiento, descubrió los planetas, le gustaron, ok, yo ya implementé la tecnología de forma educativa. Yo no puedo dar como todo mundo dice, es que los chavos nacen con chip, con chip. Quítense esa idea y quien tú escuches decir eso, no. Que usen el TikTok, que usen el YouTube y que usen Facebook no quiere decir que usen la tecnología. Ni nosotros tampoco. Usen ustedes también la tecnología, ¿para qué? Agrégate a grupos educativos, ¿ok? Donde tú veas estrategias, metodologías, dinámicas y que las aprendas, porque eso te va a hacer creativo, ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos bien. Y fíjate, Xochitl, que de ahí tú vas a partir, para un día tienes clases y decir, ok, ¿qué hago más? Esas pequeñas cositas nos hacen aprender en la vida real para poderlo implementar en nuestra aula, o con un maestro, o en nuestro contexto, ¿ok? Muy bien. Seguimos entonces. Ahí Elizabeth me escribió sacar fotografías e investigar mediante ciertas aplicaciones. Fíjate, Elizabeth, eso me parece interesante. Saco fotografías del árbol. Y a lo mejor si no tengo la aplicación, porque puede ser que estemos en un contexto donde no haya esto, saco fotografías si se puede, porque puede ser que no tengan internet en ese momento. Y nos vamos a la biblioteca de la escuela, ojalá haya, porque también podemos tener limitantes, y busquen a lo mejor el árbol parecido. Nos tenemos que adaptar al contexto, a la economía y a lo que hay. Si no hubiera eso, vamos a buscar otras formas, ¿no? Características de los árboles y que escriban o que lo dibujen. Tenemos que buscar otras estrategias. Bien. Ok.
Otro, para poner en práctica toda esta metodología, también es importante la rentabilidad. ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué tan rentables son? Lo que les decía, los chavos pueden llevar celular, pero no puede haber internet en la institución. Si estamos en un lugar, en un pueblo, seguramente ellos les va a llamar la curiosidad, pero también puede ser que ellos ya se sepan hasta el nombre de los árboles. Entonces ahí tenemos que buscar otra estrategia. La facilidad de aplicación, ¿qué tanto es fácil aplicar esa metodología o necesito más estrategias, más herramientas? Necesito a lo mejor, si nosotros dejamos de tarea un video en un lugar donde es la sierra, por ejemplo, pues estamos equivocando la metodología. Entonces, por eso, ahorita como lo dijo Xochitl, puedo aplicar una metodología por descubrimiento. A ver, chicos, vayan a observar, se me ocurre en la sierra, vayan a observar los tipos de piedras que hay y tráiganme 5 piedras diferentes. ¿Qué características les nota? ¿Me explico? Entonces, hay que, sí, adaptar. Ahorita estoy hablando de naturaleza, pero yo puedo hablar hasta de matemáticas. Entonces, hay muchas situaciones en las que yo tengo que facilitar la aplicación de esa metodología. Pero si no estoy con el conocimiento a fondo, si nada más digo, ok, aprendizaje bajo proyectos, aplico un proyecto, a ver, ustedes vayan a investigar sobre árboles, pero yo como pedagogo no sé desarrollar un proyecto, no es un proyecto, ¿ok? El proyecto lleva no solo el nombre, los objetivos, los materiales, el desarrollo de la estrategia, ¿ok? Implica muchas cosas que yo tengo que describir para tenerlo claro y para pedírselo a mi alumno. Entonces, hay que investigar los recursos disponibles que tenemos, por supuesto, y el tiempo de aplicación. Si hay un maestro de hora clase, no puede planear para 2 horas, a lo mejor planeará para 5, pero durante 2 meses. Entonces, hay que ir, ¿cómo se dice? Tiene un nombre esto de ir dándole tiempos a la planeación. Díganme cómo se dice. Pedagogos, ustedes son pedagogos, ya saben. ¿Cómo se llama cuando yo un tema lo voy planeando por tiempos? Dosificando. Ya me acuerdo. Ya ven, no me ayudan. Tengo que dosificar. Eso es dosificar, chicos. Cuando a ti en una escuela te digan dosifica, oigan, ya están en los últimos semestres, no me digan que no saben qué es dosificar. Cuando alguien dosifica, la palabra lo dice, dosifica, o sea, es como tus tiempos, tus procesos, ¿sí? Bueno, ok. Oigan, entonces, lo metodológico en la práctica educativa entonces tiene que ver con estrategias concretas que se aplican en el aula. Esto lo di en la clase, lo mencioné en otra clase, pero me fui muy rápido. El uso de materiales audiovisuales, y actividades de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje por debate, por investigación, basado en proyectos, basado en problemas. Es como ustedes ahorita en el foro. Yo quiero que ustedes debatan, pero algo que lleguen al fondo de la metodología. Pero ustedes a veces nada más un rengloncito y ya con eso. No, no es nada más doy mi idea y divago. No puedo. Si yo estoy viendo pedagogía, tengo que basarme en las teorías, tengo que basarme en Vygotsky, tengo que basarme en pedagogos actuales, en pedagogos que desarrollaron como Pestalozzi diferentes métodos, diferentes estrategias, que trabajaron con niños como Jean Piaget, que trabajaron con adultos, que saben toda esta práctica del juego, toda esta práctica del aprendizaje, porque eso me va a dar un acervo cultural pedagógico que me sirva como docente y como pedagogo. Entonces, las actividades de los docentes que realiza con los alumnos deben estar bien pensadas y razonadas. Bueno, esta práctica metodológica siempre debe considerar las características del alumnado. Eso ya lo habíamos hablado. Yo no puedo partir de una clase si no sé qué características tiene mi alumnado. La habilidad del docente. Cada uno de ustedes tiene una habilidad diferente. Así como los niños desarrollan competencias, los maestros también. Y habemos maestros que somos visuales, auditivos o kinestésicos. Y de acuerdo a eso fíjate qué curioso, de acuerdo a eso vamos a desarrollar nuestros propios materiales. A veces nos basamos en solo videos. Hoy por hoy los maestros están muy casados con solo videos. Pero es porque a ti te funciona, pero no le funcionan a tus alumnos. Entonces no puedes poner solo videos
Tienes que hacer materiales, tienes que desarrollar estrategias, tienes que hacer reflexionar al alumno, tienes que hacer que salga la vida real, porque ahorita estamos muy metidos en la tecnología. ¿No es malo? No. Está bien porque es la era en la que estamos viviendo y como pedagogos nos tenemos que ir adaptando a estos aprendizajes, pero tenemos que hacer todo el plus, porque nuestra finalidad, acuérdate, es que salga a la vida a desarrollarse. Entonces tenemos que entender en esta práctica los recursos, los espacios, los tiempos, las características del área, la materia o el módulo. Si mi materia me da para salir a explorar el mundo natural, salgo. Pero si mi materia no me da para eso, veo qué hago, ¿no? A mí se me ocurre la enseñanza del idioma inglés. Dulce, en la enseñanza del idioma inglés, ¿cómo se te ocurre que yo voy a relacionarlo con la naturaleza, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo relaciono eso? ¿Cómo hago que mis alumnos interactúen con la naturaleza? Dulce. Carmen. Carmen. Un ejemplo serían los colores, por ejemplo, de las hojas de los árboles. Ok. Ajá. Sí, fíjense, eso se me ocurre para primaria, ¿no? Yo les voy a poner, ¿no? Colors, green, blue, red, ¿no? En números, ¿cuántos árboles hay? Eso, ¿O cuántos tipos de árboles hay? perfecto, fíjense. Entonces a lo mejor pongo tree, creo que tree se dice árbol, ¿verdad? Y entonces pongo, what number tree, no sé cómo se diga exactamente, chicos. Yo estoy ahí en él, ¿no? Le hago la pregunta y él tiene que ir a buscar y contar y poner el resultado en inglés. Fíjense, ya interactúe con la naturaleza. O pones verde y a lo mejor pone las palabras tree, flower, no sé, ¿ok? Sí, el cielo, un ejemplo. El cielo, Sí, ¿no? En sky creo que se llama, ¿no? O es estrella. Bueno, no se muestra. más o menos así, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué hay? Creatividad. ¿Puedo? Por supuesto. ¿Cómo lo hago? Depende de mi metodología, de mi idea de clase, de mis recursos, de mi espacio. Y esto es sumamente importante, la habilidad del docente. ¿Qué ocurre hoy por hoy en el aprendizaje? Que la habilidad del docente se está centrando en la tecnología, se está centrando en copy-paste de los alumnos. Entonces, como habilidad de docente, yo tengo como pedagogo eso, hacer que el docente tenga más creatividad, Y porque no ven a veces las necesidades del grupo. las necesidades del grupo no las ven. ¿Por qué? Porque ya estamos en automático, ciclo escolar tras ciclo escolar tras ciclo escolar, y perdemos de vista. Es como tú en tu casa con tu vida cotidiana. Hay muchas cosas que las haces en automático, ya no tienes creatividad, ¿no? A veces las que son amas de casa no me dejarán mentir. A veces, ¿qué hago de comer? Y lo mismo, porque ya no hay más allá. ¿Qué Sí, ya pasa? es una monotonía. Eso. Y eso ocurre en la docencia, se vuelve monótono, ¿ok? Bueno, vamos a ver aspectos importantes en la práctica educativa. Ustedes se deben manejar esto. Y si hay cambios, como hoy por hoy con CEP, ¿no? Que estamos en el NEM, la nueva escuela mexicana, que hay cambios, también nosotros tenemos que conocer sobre eso, porque somos pedagogos. Pero bueno, vamos a partir ahorita de los aspectos importantes en la práctica educativa. ¿Qué debo abordar? Pues las diferentes temáticas en la práctica educativa y realizar tareas de forma individual y colectiva. Todo mundo le huye a trabajar en equipo. Pero ¿qué ocurre en un trabajo? Trabajas en equipo. ¿Qué ocurre cuando vas hasta hacer deporte? Fútbol es en equipo, básquetbol es en equipo. Entonces, si yo quiero trabajar, desarrollar un deporte, hacer lo que yo quiera, voy a trabajar individualmente y en equipo. Entonces, dentro de mi aula debe haber estos tipos de prácticas, ¿ok? Debemos reflejar problemas reales, ¿ok? Si yo voy a ver la Constitución mexicana, ok, ya vi la historia y vamos también ahora, ¿no? A relacionar a lo mejor con una guerra, porque la Constitución mexicana tiene que ver con todo normas políticas y situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a ser la creatividad que tengamos.
Si vemos a lo mejor la independencia, que es histórica, son los temas a veces más complicados, vamos a relacionarlo con un problema real, ¿no? Donde al niño le digamos, o al adolescente o al adulto mayor, ¿no? A quien les estemos dando clase, lo hagamos reflexionar sobre si en realidad somos libres, no somos libres. Entonces, problemas reales, ¿no? Hoy por hoy, el cambio social que se está viviendo entre hombres y mujeres, y entonces ahí podemos incitar al debate. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Una participación activa del docente y la comunidad. Necesitamos que esos temas que vamos a dar en la práctica educativa terminen siendo interesantes para el alumno. ¿Cómo? Jalándolo a un tema que a él le interese. No todo es tecnología. Entonces tenemos que sacarlo de ese tema, de esa situación. ¿Ok? Otro es favorecer e integrarlo socialmente. ¿Cómo se les ocurre que yo voy a integrar a ese alumno socialmente? Como como Andrea. Andrea. Jared, ¿andas por ahí? ¿Cómo Jared? Elizabeth. Sí, maestra, ando por aquí. Si me repites la pregunta, por favor. Ya está, se me olvidó. No, ya. ¿Cómo vamos a integrar al alumno en lo social? ¿Cómo lo vamos a integrar? Estoy hablando de un tema. Piensa como maestra. Vamos a dar un tema. ¿Cómo lo voy a integrar a lo social? Bueno, es que también depende del tema. El tema. Cuando yo, bueno, estoy dando el tema, a lo mejor para que se integren en equipos, pues a lo mejor primero jugamos una dinámica de integración y ya posterior a ello, pues ya empezamos con la actividad. No, pero ahí no lo estoy integrando socialmente, lo estoy integrando grupalmente. Son cosas, dos cosas diferentes. Aquí, en la anterior, reflejar problemas reales, dice docente y comunidad. ¿Ok? Participación activa. Ahí estoy desarrollando una situación activa, pero no lo estoy integrando a la sociedad. ¿Cómo integro una situación a la sociedad? Pues por medio de, a lo mejor de algunos ejemplos, bueno, me imagino yo que de su vida diaria, de su contexto, para que pues el alumno vaya pues pensando, lo vaya digiriendo de mejor manera, vaya comprendiendo de cómo es. No lo va a digerir porque no está experimentando. Pero a lo mejor puede ser por medio de una experiencia de su vida diaria. Ahí sí. ¿Me trae la información? Muy bien. Ahí sí. Ok. Bien, a ver, otra idea. Guadalupe. Sí, profesora, una de las que podemos implementarlo de manera socialmente es tomando un tema, por ejemplo, de la naturaleza, donde los alumnos se van a involucrar fuera de su contexto, donde van a hacer a lo mejor campañas del cuidado del medio ambiente, de hacer esta conciencia, de plantar árboles. Entonces, de esta manera, invitar a sus familiares o a la comunidad escolar que está cercana, para que entonces lo que ellos saben lo transmitan y a su vez pues haya esa participación social, que es lo que busca pues ya mandarlo a su contexto, a su vida real. Exacto. Así. Esas actividades extracurriculares mandan al alumno a un contexto social. Elizabeth, danos otro ejemplo, por favor. Hay otra parte que en bachillerato les ponen una situación, por ejemplo, en segundo de bachillerato, que tienen que escoger la licenciatura en orientación educativa. Ajá. ¿Hacia dónde van a generar este aspecto? Y ya lo están tomando en la vida diaria porque ya están eligiendo qué van a estudiar y pueden tener muchas opciones, pero también los están haciendo investigar qué universidades hay, cuáles son las ventajas, desventajas y cuáles pueden ser los problemas que se pueden suscitar en caso de que no se pueda estudiar eso o buscar alternativas. No sé si eso puede ser. Fíjate, es que ahí se queda en investigación. ¿Cómo esa investigación? Me parece un buen ejemplo, Elizabeth. ¿Cómo podemos hacer que ya que investigó, que él concientice si sí quiere ser médico, si sí quiere ser químico farmacobiólogo, si sí quiere ser psicólogo? ¿Cómo lo bajamos a la integración social? ¿Cómo se te ocurre?
llevándolo a universidades a realizar prácticas y todo esto, o viendo otro tipo de videos, algo significativo como Ajá. yendo a las ferias de las universidades, ¿no? Que los hacen trabajar con todo esto. Fíjate, es que ahí no son conscientes. Imagínate, ¿no se les ocurre que hablen con un médico y que el médico le diga, sí, sabes que cuando yo opero, veo el corazón de fuera, cosas reales? ¿Qué sucede con chicos que estudian? Se me ocurre medicina porque es como el más a veces demandado. Cuando llegan a medicina y ven sangre, se desmayan y dejan la carrera. ¿Cómo van a estar seguros? Yendo en casos reales. Y si no puedes hablar con un médico, cuando tú vayas, ¿no? A atención con un médico, pregúntale, ¿cuáles son los pros? ¿Cuáles son las cosas buenas, las cosas malas, no? Se me ocurre, ve y observa un médico. Si quieres ser veterinario, ve y habla con un veterinario, pregúntale que si opera, que si no opera, qué pasa con los perros, con los gatos, con los animales, ¿ya? Lo estoy integrando a un medio social real. ¿Qué hago ahí? Aquí esto, facilito la construcción de los aprendizajes. Aquí viene su palabra, ¿cómo se dice? Consentida de ustedes. Aprendizajes significativos. ¿Y qué significativo? Ya lo vio, ya lo escuchó, ya lo exploró en un medio. ¿Se fijan cómo estas metodologías no es nada más video, exploro, veo? No, ya te enseñé el conocimiento en aula, te saqué al contexto, a explorar en un medio ambiente y luego a aplicarlo en una integración social en tu vida, en que realmente reflexiones qué hay allá afuera. Entonces, dentro de lo vocacional, yo siempre he dicho, los chavos tienen que ir a ver a un profesionista real, porque si no lo ven, se quedan en la idea. ¿Qué hacen los niños chiquitos? Quiero ser bombero. Ah, porque se ve padrísimo el bombero con su gorro en su camión de bomberos, porque es su fantasía. ¿Sí me explico? Tan solo no hay que irnos tan lejos, ¿no? En nuestra carrera. Cuando ya la verdad ya te enfrentas al trabajo, híjole, ya dice uno, no, nada que ver con lo de la teoría, sino que ya es muy diferente. Es que sí tiene que ver. ¿Saben qué pasa? Que no concientizamos esta información. ¿Por qué? Porque no la bajas a tu realidad, porque no la aplicas a reflexionar. Ajá. Porque es eso, chicos, nada más a veces se dedican a buscar información, a buscar videos. Eso nos ha dejado el internet. Está bien, tenemos la información, pero es información temporal. Un video de TikTok es temporal. Lo vi, ay, medio aprendí, se me olvidó. En cambio, ¿cuándo es significativo? Cuando yo hice esos procesos. ¿Me explicó? Tengo que hacer que en un ambiente educativo podamos explorar los diferentes ámbitos. No nos quedemos nada más con que, basado en proyectos, pues hacemos un proyecto. No, va mucho más allá que un aula, mucho más allá que reflexiones, sino que lo aplique en su vida real, ¿ok? Bueno, entonces, el espacio es sumamente importante en una metodología. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el recurso, porque tiene que ver con la adecuación precisamente de esos espacios institucionales, la creación de aulas de ambiente. O sea, los niños de preescolar que tienen muñequitos y todo, los niños de secundaria a lo mejor tienen láminas ya más estructuradas, mapas mentales, ya situaciones que tienen que ver con lo cognitivo. Adultos mayores ya utilizan otro tipo de material, la repetición también, porque a ellos ya no se les queda tan fácil la información porque tienen demanda, ¿no? De actividades, situaciones o a lo mejor alguna situación. Entonces, es muy importante los materiales utilizados para el trabajo formativo. Me forman, pero necesitamos un aprendizaje permanente, que si bien no lo vamos a utilizar mañana, cuando me pregunten sobre él, yo sepa qué hacer. Entonces, la organización de los centros escolares, a lo que llamamos escuelas, a lo que llamamos capacitaciones, a lo que llamamos a lo mejor laboral. ¿Por qué me refiero? Y te voy a hablar de empresa, te voy a hablar de diferentes contextos, porque tú como pedagogo no solo trabajas en una escuela, también no te cases con esa idea. Busca en el internet en qué áreas tú puedes trabajar. Tú puedes trabajar hasta de capacitador en una empresa. Entonces es sumamente importante que tú entiendas todos estos contextos donde puede haber educación, donde puede haber formación, ¿sale? Entonces,
¿Qué debe organizarse en estos centros escolares o lugares donde haya un plan educativo? Primero, se debe organizar los materiales, lo que me sirve, lo que no me sirve, lo que tengo y el presupuesto. Va a haber veces que no tengas para nada. Y seguramente muchos de los que ahorita están practicando, a veces dices, ¿qué hago? No tengo el material y si lo compro, pues me quedo sin dinero porque a lo mejor el salario no me alcanza, no lo sé. A veces es muy simple, ¿no? Distancia. ¿Cómo implementarías una distancia? No tengo nada, ningún material más que la libreta de los niños. Yaret, ¿ya andas por ahí? Bueno, Carmen, a ver si me puedes contestar. Si no, chicos, levanten la mano los que quieran. Se me ocurre aquí el tema distancia. No tengo nada más que la libreta del niño. ¿Qué hago? Nada. ¿Qué se te ocurre si solo tengo la libreta de un niño? ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre? A ver, Guadalupe. No sé si estoy bien, profesora, pero retomando lo que fue la pandemia, hubo situaciones así muy parecidas que la distancia pues evitaron totalmente la educación. Y hubo 2 casos de 2 maestros, uno en la cual pues ella puso un buzón en donde dejaba todas las actividades por realizar y los padres de familia iban a traer a ese buzón esas actividades y en casa se trabajaban las actividades. La otra fue el que el profesor iba a la colonia cercana en una camioneta, en un carro, con su bocina y en la cual daba la clase, ¿no? Ya. Entonces no sé si puede hacer en esta Me parte. refería que voy a ver el tema de distancia. Eso me refería, perdón. A lo mejor Ok, no me bien. ok. Pero bueno, a ver, pensemos. Solo tienen una libreta. ¿Qué hacemos? Piensa, niños de primaria. ¿Qué hago con esa libreta? ¿Tengo hojas? ¿Qué se te ocurre? Carla, Tal vez yo podría, pues no sé, yo podría tener una regla y tal vez ellos recortar la medida e ir haciendo nuestra propia regla para hacer a lo mejor, para medir y todo con esas mismas hojas que tienen en su libreta, puede ¿no? ser. Pero Perfecto. un material. Puede ser. Una, fíjate, esa idea me gusta. Vamos a hacer nuestro metro, ¿no? Vamos a hacer como que diferentes metros para medir distancia, me parece. ¿Qué otro, Elizabeth? Yo recuerdo que cuando iba en la primaria, una maestra me hizo buscar botellitas o los trastes, los envases del yogur y todo eso, para ir midiendo cuánto era 1 litro, 1/4 y así sucesivamente, y ver cuáles eran las medidas y irlo desglosando, igual que Carla lo acaba de decir. También me hizo hacer un metro con pedacitos de hoja de, si no mal recuerdo, creo que eran de 20, 30 centímetros, y tenía como 3 metros yo y ahí los andábamos cargando para andar trabajando durante la clase. Ok, fíjense, ya tengo mi metro, eso me parece bien. Eso que tú me dices es como para, ay, ¿cómo se llama? Kilo, medio, sí, ¿no? ¿A eso te refieres? ¿Litro? Bueno, creo que entendí así. Capacidad. Capacidad, cierto. Oye, imagínate que ya tengo mi metro y con los niños hice 3 metros. Solo tengo hojas. ¿Qué les gusta hacer a los niños con las hojitas? Que lo avientas y vuela. Los Avioncitos. Un avioncito. Tengo mi metro. A ver quién llega más lejos. Lo avientas. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros y cuántos centímetros? ¿No? 1 metro, 3 centímetros llegó el mío. Ok, muy bien, ¿no? Y vamos Las así. pulgadas, Las pulgadas. las cuartas. Exacto. O sea, Sí. todo lo que tú puedes hacer. ¿Vieron? ¿Qué se necesita en la educación? Creatividad. No debemos perderla. La vas a perder año con año porque los maestros lo hacen, sí, pero tenemos que regresar a eso porque a veces mis niños, mis adultos, mis adolescentes, no aprendemos, ¿ok? Entonces, organizo en mi centro escolar que mis materiales, y ahorita lo que quería hacerles entender es que a veces no tenemos grandes materiales, que necesitamos creatividad. Tengo hojas, lo hago. Yo me consigo una regla, me consigo un gis para que mis niños vayan marcando en el piso. Punto. No puedo, ok, voy a tratar, ¿no? De enseñarles, acuérdense que el brazo de aquí para acá, si no me falla es 1 metro, ¿no? Aproximadamente. Bueno, voy a hacer aproximaciones. Entonces, mi estrategia. Elementos personales es básicos. ¿Qué elementos personales involucran al director o directora,
a los docentes que haya alrededor, a los padres de familia, a todos los que colaboran en una institución educativa. Tenemos que considerar, cada niño tiene una forma de pensar porque sus padres así piensan. El director tal vez nos va a limitar, tal vez nos va a dar la libertad. ¿Tenemos que considerarlo? Por supuesto. ¿Tenemos que adaptarnos? Cierto. Elementos formales y funcionales. Hay cosas que nos van a funcionar y cosas que no. Estos son los factores que proporcionan un marco de trabajo. El sistema escolar, el clima, el horario, la evaluación, la metodología, las relaciones interpersonales. Todo eso afecta. Tú vas a ir a instituciones donde te sientas muy libre. Va a haber otras donde forzosamente los maestros se sienten, ¿cómo se llama? Que los van correteando con las planificaciones. Entonces a esto súmale el estrés, a esto súmale a lo mejor un mal pago, a esto súmale un clima laboral malo. Pero ¿qué hacen los maestros? Aprenden a salir adelante. Y ese contexto, como pedagogos, lo debemos entender perfecto. El maestro está desmotivado, no es que no esté buscando estrategias, necesita mejor salario. Y eso es un problema a nivel nacional, ¿ok? Que se está viviendo. La educación no es bien pagada cuando debería de ser de las mejores, pero bueno, eso es otra historia que hablaremos, ¿no? Los elementos auxiliares, que son todo lo que complementa mi educación. Actividades extracurriculares, como lo que decimos, ir a conocer una fábrica, a lo mejor ir a un parque, ¿no? Todos los servicios también de apoyos como becas que hay del gobierno, relaciones entre instituciones y la comunidad. Es importante también que nosotros sepamos sobre becas, por si yo estoy en un lugar donde no hay mucha economía, hoy por hoy que si hay becas, decirle, oiga, mire, USAER, ¿no? Mire, el gobierno, puede ser que funcione, está bien, y si no funciona, nosotros como pedagogos guiamos el proceso. Entonces, el papel de los contenidos en lo metodológico tiene que ver con metodologías educativas que permiten principalmente desarrollar esas actividades e interactuar con los estudiantes. Entonces, en todas estas ideas que acabamos de ver, ¿cuál es el objetivo? Que el docente interactúe con el alumno de forma creativa y entablando o más bien desarrollando adecuadamente estos contenidos. ¿Qué queremos? Construir el conocimiento y que no solo sea memorístico. Ustedes me dijeron algo hace rato, mi maestra me enseñó, lo acaba de decir, porque lo recuerda. Fíjate, su aprendizaje fue significativo, tal vez ni siquiera se acuerda, ¿no? Lo que es un galón, un litro, no lo sé, pero recuerda ese proceso educativo que llevó la maestra. ¿Qué quiere decir? Que fue atractivo para ti. El papel de estos contenidos entonces debe ser alrededor de la organización de las relaciones interactivas siempre entre profesor y alumno. Eso es sumamente importante, conocer qué relación hay con el profesor y el alumno y fortalecerla, porque todo eso va a llevar a que el alumno se desarrolle, crezca, tenga el significado de ese aprendizaje. Un alumno peleado con su maestra no quiere ir a la escuela, pero hay que ver el fondo. ¿Qué está pasando? Puede ser que haya niños muy mimados en casa y entonces en la escuela está aprendiendo reglas y por eso no quiere ir, ¿no? Entonces tenemos que analizar el contexto, no siempre decir, seguramente la maestra tiene la culpa. No, no es eso. Tenemos que analizar el contexto y papá y maestro tienen que llegar a un acuerdo. Esto sería lo correcto y lo ideal. No buscar conflictos, porque estamos buscando el bienestar del alumno. Entonces, los contenidos en lo metodológico, ¿qué buscan? Un conjunto de conocimientos que desarrollan habilidades y destrezas, ¿ok? Lo que nosotros llamamos hoy por hoy competencias, ¿ok? Eso es lo que buscan esos contenidos. Entonces, no es malo ver un contenido, un tema, tenemos que verlo siempre. No nada más puedo basarme en actividades. El niño tiene que saber la información, porque si no la sabe, no tiene de dónde partir, ¿ok? El contenido de la enseñanza también es sumamente importante, porque estos conocimientos ya van entablados a conceptos, teorías, leyes, ¿no? Que tienen que ver en la actividad creadora del alumno. Y ahí lo va a llevar a normas de relación con el mundo, ¿sí? Donde se apropie precisamente de valores, habilidades y hábitos. Entonces, una cosa es el conocimiento. El niño ya tiene el conocimiento de lo que va a realizar,
¿ok? Luego la enseñanza, el contenido de la enseñanza ya es cómo lo va a aplicar. Esas teorías ya tienen la información, pero cómo lo vas a llevar al contexto real, a tu vida real, a respetar al otro porque aprendí valores, ¿no? A lo mejor ya sé sumar y restar, mi habilidad es ir a la tienda o que el niño vaya, lo mandes a la tienda y sepa recibir un cambio. Entonces va de la mano, conjunto de conocimientos y el contenido de enseñanza. ¿Entendido? Y los programas didácticos, ¿por qué son importantes los programas didácticos? Porque eso lo conocen ustedes. Es un documento que planifica ese proceso de enseñanza que se quiere llegar a realizar. Planifica. Aquí va a especificar absolutamente todo lo que vamos a agarrar en función del currículum, en función de los objetivos, de los contenidos, la metodología y sobre todo cómo yo voy a evaluar que mi alumno aprendió. ¿Ok? Entonces, se seguirán para impartir una materia. Si ustedes ya han hecho una planificación, ustedes saben que lleva el objetivo, el contenido, bien, todos los procesos que vas a llevar, que cómo vas a evaluar, ¿ok? La vinculación. Eso es una programación didáctica. Programa, yo hago mi programa, tengo mi tema y en base a eso hago mi programa. Este programa, que es desarrollado detalladamente, porque ahí va inmerso mi metodología didáctica en esa programación, debe tener el enfoque que el maestro seguirá en el aula. Aquí sí ya va ABP, ¿no? Aprendizaje VAPCO, problemas. Ah, ok, ¿qué problemas voy a desarrollar en mi alumno? Debe de estar muy claro. Aquí debemos de aprovechar las fortalezas distintas, en distintas estrategias para que mi alumno aprenda todo lo que platicamos ahorita. ¿Cómo lo voy a llevar a un contexto real? ¿Sí? Sin involucrar a tareas de introducción, desarrollo y síntesis. Lo que preguntamos al principio. Toda clase debe de llegar un inicio, un desarrollo y un fin. Que sería, obviamente, cuando hacemos el inicio, el desarrollo de la clase y el cierre, ¿no? En diversas metodologías se llama diferente, pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a inicio, desarrollo y cierre. El aprendizaje no puede darse de manera aislada, eso recuérdalo bien. Es un proceso de aprendizaje-enseñanza y que se tiene que evaluar. Entonces, la metodología siempre debe de incluir lo que te acabo de decir, un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿ok? En el inicio, bueno, actividades diversas. En el desarrollo, qué hacer con la información, cómo vamos a desarrollarla en el alumno. Y en el cierre, qué se pretende en ese momento. ¿Ok? Entonces aquí básico, esto ya te lo sabes. ¿Qué se hace en la planificación? Ok, ahí tenemos todo, la metodología, los objetivos, los contenidos. ¿Qué se hace ya de manera en el proceso de aprendizaje, o sea, en mi aula? ¿Cómo se planifica la clase? Inicio, desarrollo y cierre. ¿Ok? Entonces esa metodología tiene que incluir esto. Ahí nos queda claro la metodología. Y finalmente los recursos que puedo utilizar. Un recurso metodológico, un elemento del currículum, principios de intervención educativa, o sea, cómo voy a intervenir con mi alumnado, qué actividades, qué características, formular estrategias comunes a todas las áreas, condiciones con el fin de propiciar el aprendizaje, o sea, la competencia del alumno, utilizar de forma gradual y los materiales, ¿ok? Estos son todos los recursos. Esto es muy teoría. ¿Qué uso? Pues básicamente mis herramientas, todos los materiales, eso es mi recurso, todos los materiales. ¿Sí? Entonces ya bajamos a que la planificación, mi clase, inicio, desarrollo y cierre. Ahora mis recursos, mis materiales, que me van a permitir alcanzar esas habilidades. ¿Ok? Muy bien. Se les va a quedar de tarea hacer la actividad de cierre en el foro, que es, piensa en una metodología y aplícala a adultos mayores. Quiero que justifiques tu respuesta. Por favor, búscame, por favor, teorías. Como metodología, plantéame un tema, ¿ok? Y ahí me pones qué tema,
qué metodología y cómo lo aplicarías a un adulto mayor. ¿Me estoy explicando? Lo quiero en el foro. Solo quiero una aportación. Tú le vas a hacer una aportación a alguien más, pero la quiero de calidad, por favor. En base a Vygotsky, en base a Skinner, en base a Jean Piaget, en base a, ¿no? Pedagogos. Cítame pedagogos para que vayas teniendo más acervo de contenidos. ¿Entendido? Y de ahí parte de tu idea. Coincido con él porque considero que en adultos mayores así se debe de abordar el aprendizaje. Es un ejemplo que te estoy dando. ¿Ok, chicos? ¿Dudas? ¿No? Ok. No, Miss. Nos La de vemos la tarea, disculpe, Ese es Miss. el poder del foro. La otra no Ah, hagan ok. caso. Hasta aquí vamos, ¿sale? Hasta donde yo les diga, vamos. Yo ahorita voy a limitar la otra y la paso para la siguiente, ¿sale? Esta Ah, quiero, ok, perfecto. pero la Ujú. quiero de calidad, por favor. Si no hay de calidad, esta no la califico. ¿Sí? Ok, chicos, bonito fin de semana. Nos vemos. Bye, bye. No hay Hasta maestra. luego, gracias. Hasta luego. Bonita tarde.